El reloj del hospital marcaba las 7 de la tarde cuando el doctor Ramírez salió del pasillo con una carpeta en la mano. Sus pasos resonaban en el suelo pulido y la expresión seria en su rostro ya anticipaba un golpe doloroso. Don Manuel, con el sombrero apretado entre las manos callosas, se levantó de inmediato, sintiendo cómo un frío helado le recorría la espalda. Rosa, su esposa, lo miró con los ojos enrojecidos, apretando un rosario entre los dedos como si de ese gesto dependiera la vida entera. «Doctor, ¿cómo está mi niña?», preguntó Manuel con la voz quebrada, tratando de mantener la compostura. El médico suspiró profundamente antes de responder. Sus palabras salieron lentas, pesadas, como piedras que caen en un pozo sin fondo. «Lo hicimos todo, don Manuel. Valeria sobrevivió, pero nunca volverá a caminar. Sus piernas no responderán más». Un silencio insoportable llenó el pasillo. Rosa dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Manuel, rígido como un árbol seco, apenas pudo murmurar: «¿Nunca, doctor? ¿Está seguro?». «Lamentablemente sí», afirmó Ramírez, sin mirarlos a los ojos. «Lo siento mucho». El mundo se derrumbó en ese instante. El eco de esas palabras se clavó como un cuchillo en el corazón de Manuel. «Nunca caminará». Esa frase se repetía una y otra vez en su mente, como si el universo quisiera asegurarse de que no hubiera escapatoria. Querido espectador, ¿qué harías si de pronto te dijeran que la vida de tu hijo jamás volverá a ser la misma? Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos como este, llenos de lucha, esperanza y transformación. El aire del hospital olía a desinfectante y miedo. Rosa se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera, abrazando el rosario como si pudiera revertir la sentencia. Manuel, en cambio, no lloró. Se quedó de pie con la mandíbula apretada, sintiendo que si se permitía derrumbarse, todo acabaría de verdad. La noticia llegó como una tormenta que destroza los campos en plena cosecha. Hasta hacía unas horas, Manuel se aferraba a la idea de que los médicos encontrarían una solución, algún tratamiento, cualquier cosa, pero ahora frente a él, la realidad se mostraba implacable. «Manuel», dijo Rosa entre sollozos, «¿qué vamos a hacer? Nuestra niña, nuestra Valeria». Él no respondió de inmediato. Miraba el suelo brillante como si allí pudiera encontrar respuestas. En su pecho, un torbellino de emociones se desataba: rabia contra el destino, impotencia ante la ciencia, miedo a un futuro incierto, pero también un impulso extraño de proteger a su familia a cualquier costo. En ese momento, recordó a Valeria antes del accidente, corriendo por los caminos de tierra del rancho, persiguiendo gallinas y riendo con una alegría contagiosa. Recordó cómo bailaba en las fiestas del pueblo, con los vestidos bordados que Rosa le cosía, moviéndose al ritmo de los mariachis bajo el cielo estrellado de Guanajuato. Todo eso parecía lejano, casi irreal, como un sueño del que acababan de despertarlo de forma brutal. El doctor Ramírez se retiró, dejándolos sumidos en la desesperanza. Rosa lloraba en silencio, y Manuel la abrazó sin decir palabra, aunque por dentro sentía que la vida lo estaba golpeando más fuerte que nunca. La noticia no era solo médica. Era un reto para su espíritu, para su fe, para todo lo que creía sobre el futuro. En ese pasillo del hospital, Manuel comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que aún no sabía era que el camino apenas estaba comenzando y que la oscuridad que ahora lo envolvía sería el terreno donde germinaría una esperanza inesperada. Con el corazón desgarrado pero sin soltar la mano de Rosa, Manuel se preparó para entrar en la habitación y ver a su hija. El peso de la noticia seguía oprimiendo su pecho y aunque no tenía respuestas, sabía que debía ser fuerte para mirar a Valeria a los ojos. Porque el verdadero dolor no estaba en lo que había escuchado del médico, sino en lo que tendría que decirle a su pequeña. Antes de que la desgracia llegara a sus vidas, la familia de Manuel vivía en un pequeño rancho en las afueras de Guanajuato. La tierra árida, salpicada de nopales y sembradíos de maíz, era su herencia y su sustento.
Cada amanecer traía consigo el canto de los gallos, el aroma del café recién hervido y el sonido de los pasos de Manuel saliendo al campo con su azadón al hombro. Era un hombre fuerte, acostumbrado al trabajo bajo el sol, con la piel curtida por los años y la mirada firme de quien carga responsabilidades pesadas, pero con un corazón siempre tierno para su hija Valeria. Valeria, con apenas 9 años, era la chispa que iluminaba la casa. Su risa resonaba en cada rincón como un eco de alegría que contagiaba a todos. Corría descalza por los senderos de tierra, persiguiendo mariposas y recogiendo flores silvestres para llevarlas a su madre, Rosa. Ella era la niña del pueblo que todos conocían, traviesa, curiosa, con 2 trenzas negras que rebotaban al compás de sus juegos. En la plaza del pueblo, Valeria solía reunirse con otros niños después de la escuela. Allí jugaban a las escondidas, a las canicas y, cuando llegaba la feria patronal, bailaba al son del mariachi sin cansancio alguno. Su padre, orgulloso, la observaba desde lejos con una sonrisa discreta, mientras Rosa la aplaudía con los ojos brillantes. «Mira nada más, Manuel», decía Rosa con una mezcla de orgullo y ternura. «Esta niña nació con alas en los pies». «Sí, mujer», respondía él riendo bajo. «Si por ella fuera, no tocaría nunca el suelo». La vida de la familia estaba marcada por la sencillez. Rosa se levantaba temprano para hacer tortillas en el comal, preparar frijoles de la olla y calentar el café de olla que Manuel tanto disfrutaba. Los domingos eran sagrados, la misa en la iglesia del pueblo, seguida de una comida compartida con los abuelos y primos. Era una vida modesta, pero llena de tradiciones y valores que se transmitían de generación en generación. Los días parecían eternos bajo el sol ardiente del Bajío, pero para Valeria siempre eran demasiado cortos. Ella soñaba con conocer el mar, con bailar en un escenario y con aprender a tocar la guitarra como los músicos que visitaban el pueblo en las fiestas. En su cuaderno de la escuela, entre tareas de matemáticas y dictados de español, dibujaba paisajes coloridos donde aparecía siempre corriendo, saltando y sonriendo. Manuel y Valeria compartían una relación única. Por las tardes, después de la jornada en el campo, el padre se sentaba en el portal de la casa con su hija en las piernas. Ella le contaba historias inventadas, llenas de héroes y aventuras, mientras él escuchaba fascinado, olvidando por un instante el cansancio de la jornada. «Papá», decía Valeria una noche mirando el cielo estrellado, «¿tú crees que algún día pueda viajar por todo México?» «Claro que sí, hija», contestaba él con convicción. «El mundo es grande, pero tus sueños son más grandes». Rosa, desde la cocina, escuchaba esas conversaciones con el corazón lleno de esperanza. Sabía que la vida en el rancho no era fácil, pero confiaba en que la alegría y la determinación de su hija serían la llave para abrir puertas en el futuro. El pueblo entero reconocía a Valeria como la niña que nunca se cansaba, siempre corriendo, siempre riendo, siempre con la energía de quien siente que la vida es un regalo interminable. Nadie podía imaginar que ese ímpetu infantil sería interrumpido de forma tan brusca. Aquellos días antes del accidente estaban llenos de música, de rezos al caer la noche, de aromas a tierra mojada cuando llovía en verano y de sueños que aún no conocían límite. La familia vivía unida, disfrutando de la cotidianidad sencilla que, sin saberlo, se convertiría más tarde en un recuerdo doloroso, pero también en una fuerza para seguir adelante. Porque la verdadera tragedia nunca llega sin antes dejar un eco de felicidad que después se extraña con el alma. Era un día cualquiera, de esos en que el sol del Bajío parecía caer con más fuerza sobre la tierra reseca. El aire olía a polvo, a maíz recién cortado, y el pueblo estaba lleno de movimiento porque se acercaba la fiesta patronal. Valeria había salido de la escuela con la misma energía de siempre, con la mochila colgando de un hombro y las trenzas desordenadas por tanto correr. «Apúrate, mamá», gritó mientras entraba a la casa. «Quiero ir a la tienda de Doña Chayo antes de que oscurezca». Rosa sonrió desde la cocina,
limpiándose las manos en el delantal. «Primero comes algo, hija. No puedes andar corriendo con el estómago vacío». Valeria hizo un puchero, pero obedeció. Manuel la observaba en silencio desde el patio, donde arreglaba un viejo arado. Para él, esos momentos eran tesoros sencillos. Su hija riendo, su esposa regañando con cariño, la vida transcurriendo sin mayores sobresaltos. Sin embargo, aquella tarde quedó marcada para siempre. Después de la merienda, Valeria insistió en ir a la tienda. Rosa la acompañó caminando juntas por el camino de tierra que conectaba el rancho con la carretera principal. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y una brisa fresca anunciaba el final del día. De pronto, un sonido ensordecedor quebró la calma. Un coche a toda velocidad irrumpió en el camino. El conductor, distraído, no vio a la niña que corría delante de su madre. Rosa apenas alcanzó a gritar el nombre de su hija. El impacto fue rápido, brutal en su efecto, aunque no se describa en sangre. El cuerpo de Valeria cayó al suelo con un golpe seco, y el mundo se detuvo para Rosa. Los gritos desgarraron el aire, mientras algunos vecinos salían de sus casas al escuchar la conmoción. «¡Ayúdenme! Por favor, alguien ayúdeme», clamaba Rosa arrodillada junto a su hija inmóvil. Un joven del pueblo corrió a buscar a Manuel. Él soltó el arado de inmediato, el corazón martillándole en el pecho. Jamás había sentido un miedo tan visceral. Cuando llegó y vio a su niña en el suelo, con los ojos cerrados y apenas un hilo de voz escapando de sus labios, se sintió hundido en una pesadilla de la que no podía despertar. «Valeria, hija, respóndeme», gritó tomándola en brazos, mientras Rosa lloraba desconsolada. Los vecinos improvisaron una ayuda rápida. Entre varios, subieron a la niña a la camioneta de don Julián, el vecino más cercano. El trayecto hacia el hospital en León fue eterno. El motor rugía, pero el silencio en la cabina era más fuerte. Rosa rezaba en voz baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Manuel solo apretaba a su hija contra su pecho, temiendo que cada respiración pudiera ser la última. El hospital apareció finalmente como un oasis en medio del desierto de la angustia. Médicos y enfermeras recibieron a la niña y la llevaron a toda prisa a urgencias. Manuel y Rosa quedaron en la sala de espera, rodeados de gente desconocida, con la mente nublada y el corazón desgarrado. «Se va a poner bien, Manuel, ¿verdad?», preguntó Rosa, buscando consuelo en la voz de su marido. Él no respondió. No tenía fuerzas para mentir y tampoco quería aceptar la posibilidad de perderla. Las horas pasaron lentas, crueles. Cada vez que una enfermera cruzaba el pasillo, Manuel se levantaba de golpe, esperando noticias que no llegaban. El reloj parecía moverse más despacio y el mundo exterior se desvanecía. No había sol, ni luna, ni pueblo, solo esa espera interminable. Finalmente, uno de los médicos salió con gesto grave y les pidió paciencia. Valeria estaba viva, pero su condición era delicada. Manuel sintió un alivio momentáneo, aunque mezclado con un temor creciente. Lo que venía después no sería fácil. Ese día, en el hospital de León, el destino de la familia quedó marcado. Nada volvería a ser igual después de aquel accidente que cambió sus vidas para siempre, y aunque aún no lo sabían, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Las puertas de la sala de urgencias se abrieron lentamente y el doctor Ramírez salió con el rostro cansado, las manos aún enguantadas y la mirada fija en el suelo. Manuel se levantó de inmediato, con los ojos rojos de tanto esperar, mientras Rosa apretaba el rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Doctor, ¿cómo está mi hija?», preguntó Manuel con la voz cargada de miedo y esperanza. El médico respiró hondo, como si quisiera suavizar un golpe que sabía inevitable. «Valeria está fuera de peligro. Su vida no corre riesgo. Pero debo ser honesto con ustedes. El accidente dañó su columna de manera irreversible». El silencio cayó como un muro. Rosa parpadeó incrédula, mientras Manuel apretaba los dientes. «¿Qué significa eso, doctor?», insistió él, aferrándose a un hilo de esperanza. «Significa que Valeria no volverá a caminar»,
dijo Ramírez con tono grave, evitando mirarlos directamente. Hemos hecho todo lo posible. Sus piernas ya no responderán. Las palabras cayeron pesadas, como piedras en un río tranquilo. Rosa se llevó las manos al rostro y rompió en llanto, un llanto desgarrador que resonó en todo el pasillo. Manuel permaneció inmóvil, como si lo hubieran golpeado en el pecho. El eco de aquella frase, «Nunca volverá a caminar», se clavó en lo más hondo de su ser. «¿No hay nada más que se pueda intentar?», preguntó él con desesperación. «Lo lamento», respondió el médico, con la serenidad fría de quien ya ha repetido ese diagnóstico demasiadas veces. «Habrá terapias, claro, pero son para que se adapte a su nueva condición, no para revertirla». Rosa cayó de rodillas, murmurando entre lágrimas, «Dios mío, ¿por qué nuestra niña?». Manuel la levantó en silencio, abrazándola con fuerza, pero por dentro sentía una tormenta. Había creído que el trabajo duro bastaba para resolver cualquier problema. Sin embargo, en ese pasillo, se dio cuenta de que la vida podía arrebatar lo más valioso sin previo aviso, dejándolo sin armas para luchar. El doctor Ramírez se retiró con pasos firmes, dejando tras de sí un vacío insoportable. La sala volvió a llenarse del sonido metálico de camillas, voces apagadas y llantos ajenos. Para Manuel y Rosa nada de eso importaba. Solo existía el peso inmenso de una certeza cruel. «Manuel», balbuceó Rosa temblando, «¿qué vamos a hacer? Nuestra Valeria, ¿cómo va a vivir así?». Él no contestó de inmediato. Miraba al techo, buscando una respuesta que no encontraba. Finalmente murmuró con la voz ronca, «No lo sé, Rosa, no lo sé». Por dentro una lucha comenzaba. Parte de él quería rebelarse contra el destino, contra el doctor, contra todo. Otra parte quería romper en llanto como Rosa, pero una voz interior le gritaba que debía ser fuerte, aunque no supiera cómo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Rosa rezaba en voz baja, sin soltar el rosario. Manuel caminaba de un lado a otro, con el sombrero apretado en las manos, incapaz de quedarse quieto. Ambos estaban hundidos en el dolor, pero de formas distintas. Ella buscaba refugio en la fe. Él se hundía en la incredulidad. «No es justo», murmuraba Manuel, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. «Ella es solo una niña. ¿Por qué le tenía que pasar a ella?». El eco de su propia pregunta lo acompañó toda la noche. No hubo respuestas, solo la certeza de que al entrar a la habitación tendría que mirar a su hija a los ojos y fingir fuerza. La sentencia médica no era solo un diagnóstico, era un golpe al futuro, un recordatorio cruel de que la vida podía quebrar sueños en un segundo. Y mientras el reloj del hospital seguía marcando las horas, Manuel comprendió que esa noticia sería una herida que lo acompañaría siempre. El regreso a casa después del hospital fue un camino silencioso y pesado. La camioneta de don Julián avanzaba lentamente por los senderos de tierra, y dentro de ella reinaba un silencio sepulcral. Valeria, dormida por efecto de los medicamentos, descansaba sobre las piernas de su madre. Rosa la acariciaba con ternura, mientras las lágrimas le corrían sin que pudiera detenerlas. Manuel conducía con los ojos fijos en la carretera, evitando mirar a los lados para que nadie descubriera las lágrimas que también le quemaban por dentro. Cuando llegaron al rancho, la casa ya no parecía la misma. Cada rincón que antes vibraba con la risa de Valeria, ahora se sentía hueco, apagado. El patio, donde solía correr detrás de las gallinas, estaba vacío. El corredor, donde cantaba canciones inventadas, guardaba un silencio incómodo. El ambiente estaba impregnado de tristeza, como si incluso las paredes hubieran entendido que algo irreversible había ocurrido. La primera noche fue insoportable. Valeria despertó llorando, con la voz entrecortada. «Papá, ¿por qué no siento mis piernas?», preguntó con inocencia, mientras lo miraba con esos ojos grandes que siempre lo desarmaban. Manuel tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Rosa, sentada a su lado, tomó la mano de su hija. «Mi amor, los doctores dijeron que vas a necesitar tiempo y mucha fuerza».
pero aquí estaremos contigo siempre. Valeria bajó la mirada, y una sombra de tristeza recorrió su rostro. Su espíritu inquieto empezaba a quebrarse ante una realidad que no entendía del todo. Los días siguientes fueron aún más duros. Valeria, acostumbrada a moverse sin límites, se sentía atrapada en su propia cama. Veía desde la ventana a los niños del pueblo correr y jugar, y se mordía los labios para no llorar frente a sus padres. Pero al quedarse sola, el llanto le salía en silencio, como un río contenido que buscaba desahogo. Los amigos del pueblo llegaron a visitarla. Algunos llevaban dulces, otros flores. Todos repetían frases de consuelo que sonaban huecas. «Eres fuerte. Todo va a estar bien». Valeria sonreía con cortesía, pero por dentro se sentía diferente, ajena. Cuando los vecinos se iban, murmuraba en voz baja: «Ya no soy como ellos». Manuel escuchó esas palabras una tarde y sintió que el corazón se le desgarraba. Quiso responderle con algo alentador, pero no encontró qué decir. Lo único que atinó fue abrazarla fuerte, mientras ella se dejaba caer contra su pecho. Rosa trataba de mantener el hogar en pie. Cocinaba, rezaba y trataba de animar a Valeria con cuentos y canciones, pero incluso su voz dulce temblaba a ratos. En las noches, cuando creía que Manuel dormía, lloraba en silencio, cubriéndose la boca para que nadie la escuchara. Manuel, en cambio, se encerró en el trabajo. Pasaba horas en el campo, bajo el sol abrasador, sembrando y arreglando herramientas, como si el cansancio físico pudiera distraerlo del dolor. Pero cada golpe de azadón era un recordatorio de lo que había perdido, la alegría de ver a su hija correr hacia él al final del día. El ambiente en la casa se volvió pesado, las palabras eran pocas y los silencios largos. Valeria pedía cosas pequeñas. «Papá, tráeme un vaso de agua. Mamá, acomódame las almohadas». Cosas simples que antes hacía sola, ahora dependían de otros. Esa dependencia la consumía, y con ella la esperanza de todos. Una tarde, Valeria le preguntó a su padre: «¿Ya nunca voy a correr, papá?». Manuel sintió que la pregunta le atravesaba como un cuchillo. Quiso mentir, decirle que todo iba a cambiar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Solo atinó a acariciarle el cabello y susurrar: «Eres mi niña valiente, y eso nunca cambiará». Los primeros días en casa se convirtieron en un valle de lágrimas y silencio. La esperanza parecía desvanecerse con cada amanecer, dejando a la familia atrapada en una sombra que no sabían cómo disipar. Las semanas pasaron como una nube espesa que no dejaba entrar la luz. La casa seguía impregnada de tristeza, y aunque Valeria mostraba una sonrisa tímida de vez en cuando, sus ojos revelaban un vacío doloroso. Manuel, cada vez más encerrado en su propio silencio, trabajaba hasta el anochecer. Rosa lo veía volver con la ropa empolvada y los hombros encorvados, y entendía que no era solo el cansancio físico lo que lo doblegaba, sino un peso mucho más profundo. Una tarde de domingo, mientras Valeria dormía, Rosa salió al pueblo. Caminó hasta la iglesia, ese edificio blanco con campanas antiguas que había marcado tantas etapas de su vida, su bautizo, su boda, la primera comunión de su hija. Al entrar, el olor a incienso la envolvió y la hizo llorar sin poder contenerse. Se arrodilló frente al altar y con la voz temblorosa murmuró: «Señor, no puedo más. Dame fuerza, porque mi hija me necesita». Ese día, el pastor Samuel se acercó y le habló con serenidad: «Hermana, sé que la prueba es dura, pero a veces en medio de la oscuridad Dios planta semillas que después florecen. No pierda la fe». Las palabras calaron hondo en Rosa. Regresó a casa con un nuevo brillo en los ojos. Esa misma noche, mientras acomodaba las cobijas de Valeria, le susurró: «Hija, sé que ahora todo parece triste, pero quiero que sepas que Dios nunca nos abandona. Él tiene un plan para ti». Valeria la miró con escepticismo. «¿Un plan, mamá? ¿Qué clase de plan puede ser este?». Rosa sintió un nudo en la garganta, pero respondió con firmeza: «Uno que aún no entendemos,
pero que se revelará en su momento. Manuel escuchó esa conversación desde el corredor, frunció el ceño y entró con voz seca. Rosa, no le llenes la cabeza a la niña con ilusiones. Lo que dice el médico es la verdad, y punto. ¿Y desde cuándo te volviste tan frío?, replicó ella con lágrimas contenidas. ¿No ves que nuestra hija necesita esperanza? Necesita realidad, respondió él, golpeando la mesa con la mano. Yo no quiero que sufra más decepciones. El silencio se impuso, y Rosa decidió callar. Pero dentro de ella, la semilla ya había sido plantada. En los días siguientes, comenzó a asistir con regularidad a la iglesia. Valeria a veces la acompañaba, aunque más por complacerla que por convicción. Allí conocieron a otras familias que habían pasado por pruebas difíciles, madres con hijos enfermos, padres que habían perdido el trabajo, ancianos solos que encontraban consuelo en la comunidad. El calor humano de esas reuniones comenzó a suavizar la dureza que pesaba en el corazón de Rosa. Volvía a casa con canciones en los labios y oraciones en los bolsillos. Preparaba la comida con más esmero, contaba historias a Valeria antes de dormir y le recordaba que, incluso en la tormenta, todavía había razones para sonreír. Una noche, mientras cenaban, Rosa dijo con calma: «Manuel, deberías venir con nosotras algún día. No tienes que creer, solo escuchar». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Yo? ¿A la iglesia? No, mujer. Eso es perder el tiempo». Valeria, con voz débil, intervino. «Papá, a mí me gusta cuando mamá canta allá. Se siente bonito». Las palabras de su hija lo hicieron tambalear por dentro, aunque no lo mostró. Se limitó a guardar silencio y seguir comiendo, pero la idea quedó rondando en su mente. Así, poco a poco, la fe de Rosa comenzó a brillar en medio de la penumbra. Era una llama pequeña, casi frágil, pero suficiente para desafiar la oscuridad que se había instalado en la familia. Ella no sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencida de que un cambio vendría. Porque aunque Manuel se negara a creer, Rosa tenía claro que la esperanza era el único alimento que no podía faltar en su mesa. Valeria pasaba horas enteras mirando por la ventana. Desde allí veía cómo los niños del pueblo corrían por los senderos polvorientos, reían a carcajadas y jugaban como ella solía hacerlo. Sus manos se apretaban contra los brazos de la silla de ruedas y un sentimiento extraño se mezclaba en su pecho: enojo, tristeza y un deseo silencioso de desaparecer para no sentir tanto dolor. «Mamá, ¿por qué yo?», preguntó una tarde mientras Rosa doblaba ropa en la habitación. Rosa la miró sorprendida por la crudeza de la pregunta. «¿Qué dices, hija? ¿Por qué yo tuve que quedarme así? ¿Por qué no otro niño?». La madre sintió un escalofrío, se acercó y la abrazó con fuerza, pero Valeria no correspondió. Su cuerpo estaba rígido, como si el abrazo no pudiera penetrar el muro de su rabia. «No hables así, mi amor. No es culpa tuya, ni de nadie». «Pues a mí no me importa», replicó ella con la voz cortante. «Yo ya no sirvo para nada». Rosa quiso responder, pero las lágrimas se le atoraron en la garganta. En silencio, acarició la cabeza de su hija, esperando que algún día esas palabras se transformaran. Las noches eran aún más difíciles. Valeria soñaba que corría por los campos, que saltaba sobre charcos, que bailaba en la plaza con sus amigas. Al despertar, la realidad la golpeaba como un muro de piedra. Se quedaba en silencio, con los ojos fijos en el techo, sin ganas de hablar ni de comer. La abuela Lupita, que vivía en el mismo rancho, comenzó a visitarla con frecuencia. Sentándose a su lado, le contaba historias de cuando era niña en los tiempos difíciles de la posguerra. «Mira, Valeria», le decía con voz pausada, «yo también tuve momentos en que pensé que la vida me había quitado todo, pero aprendí que uno no vale por lo que puede hacer con el cuerpo, sino por lo que guarda en el corazón». Valeria fruncía el ceño. «Pero yo quiero correr, abuela. No quiero ser fuerte, quiero ser como antes». «Lo sé, hijita», respondía Lupita acariciándole las manos, «pero aunque no vuelvas a correr, todavía puedes soñar, crear, reír. Nadie te puede quitar eso.
Aunque las palabras no la convencían del todo, algo en la ternura de su abuela calmaba la tormenta por unos minutos. En secreto, Valeria comenzó a escribir en un cuaderno que guardaba bajo la almohada. Allí anotaba pensamientos, dibujos, frases que le dolían. Quiero volver a bailar. Odio esta silla. ¿Qué será de mi vida? Era su refugio silencioso, un espacio donde podía gritar sin que nadie la escuchara. Una tarde, Manuel entró y la encontró con el cuaderno abierto. Ella se apresuró a cerrarlo avergonzada. «¿Qué escribes, hija?», preguntó él con suavidad. «Nada, papá. Cosas mías». Manuel no insistió. Le besó la frente y le dijo: «Solo quiero que sepas algo. Aunque estés enojada, aunque estés triste, sigues siendo mi orgullo». Valeria guardó silencio, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Los días transcurrían lentos, y la lucha de Valeria no era solo física, sino interna. Una batalla contra su propio reflejo, contra el eco de sus pensamientos más oscuros. A veces se rebelaba, lanzando objetos al suelo. Otras veces callaba tanto que parecía ausente. «No te encierres, hija», le pedía Rosa acariciándole las mejillas. «No pelees sola con lo que sientes». Pero Valeria no sabía cómo abrir su corazón. Sentía que nadie podía entender realmente la magnitud de su dolor. Aún así, en medio de su rebeldía y tristeza, algo en ella permanecía vivo. Un anhelo secreto, una pequeña chispa que todavía se resistía a apagarse. Esa chispa era lo único que la mantenía mirando hacia adelante, aunque todavía no lo supiera. Era domingo por la mañana cuando Rosa, con determinación en los ojos, decidió llevar a Valeria a la iglesia del pueblo en León. La niña estaba reacia al principio, pero accedió porque su madre le prometió que habría cantos alegres y niños con quienes hablar. Manuel, en cambio, se negó rotundamente. «No voy a perder mi tiempo ahí», dijo con voz seca, ajustándose el sombrero. «Ustedes vayan si quieren». Rosa suspiró, pero no discutió. Tomó la silla de ruedas de su hija y emprendió el camino. La iglesia estaba llena de vida. Desde afuera se escuchaba el coro entonando alabanzas, acompañado por guitarras y palmas. El ambiente no era solemne y distante, sino cálido, casi festivo. Valeria abrió los ojos sorprendida. No esperaba sentir algo así. Los colores de los vitrales bañaban el salón en luces que parecían danzar sobre las paredes. Al verlas entrar, varias mujeres se acercaron con sonrisas sinceras. «Bienvenida, hermana», dijo una de ellas a Rosa estrechándole la mano. «Qué gusto que nos acompañes». Valeria recibió también una bienvenida especial. Un grupo de niños se acercó, ofreciéndole dibujos que habían hecho en la escuela dominical. Ella los miró tímida, pero no pudo evitar sonreír cuando uno de ellos le dijo: «Tú también puedes pintar con nosotros, aunque estés en silla». Durante la reunión el pastor Samuel tomó la palabra. Su voz era firme pero cálida, y hablaba con la sencillez de alguien que había vivido lo que predicaba. «Muchos llegan aquí con el corazón cargado, pensando que ya no hay salida. Pero quiero recordarles algo: mientras haya vida hay esperanza». Rosa apretó la mano de Valeria al escuchar esas palabras. La niña, por primera vez en semanas, levantó la mirada sin rastro de enojo. Había algo en la forma en que todos cantaban y se abrazaban que le transmitía una sensación de pertenencia, como si no estuviera sola en su dolor. Después del servicio, varios se acercaron a conocerlas. Una mujer llamada Elena compartió su historia. «Yo perdí a mi esposo hace años y pensé que no podría seguir adelante. Aquí encontré fuerza y una familia». Valeria escuchaba con atención, impresionada de cómo la mujer hablaba con serenidad de algo tan doloroso. Otro hombre, don Arturo, contó cómo había superado una enfermedad grave con la ayuda de la comunidad. «No fue fácil», dijo, «pero cada día venía alguien a visitarme, a orar conmigo, a recordarme que no estaba solo, y eso me sostuvo». Valeria se quedó en silencio reflexionando. Había llegado con desgano, pensando que sería solo otro lugar donde sentiría lástima de los demás. Pero allí, rodeada de esas personas que hablaban de esperanza con tanta convicción, algo en su interior se movió.
Rosa, mientras tanto, observaba con gratitud. No podía obligar a su hija a creer, pero sí podía mostrarle que había espacios donde el dolor no era una condena, sino un punto de partida para algo nuevo. Al salir, Valeria le dijo en voz baja: «Mamá, aquí se siente diferente, como más ligero». Rosa la abrazó con los ojos brillantes. «Es porque no estamos solas, hija. Aquí hay gente que también lucha, como nosotros». Esa tarde, al regresar al rancho, Manuel las esperaba con gesto serio. ¿Y qué ganaron con ir? Valeria lo miró y, con una sinceridad que lo desarmó, respondió: «Me sentí un poquito feliz, papá». Manuel no supo qué contestar. Guardó silencio, pero esas palabras resonaron en su mente mucho más de lo que hubiera querido admitir. El encuentro con la comunidad no resolvía todos sus problemas, pero había encendido una chispa nueva en Valeria y reforzado la determinación de Rosa. Esa chispa, aunque pequeña, sería suficiente para empezar a desafiar la sombra que aún cubría a la familia. El rancho parecía el mismo: los surcos de maíz alineados, el canto de los gallos al amanecer y el olor a leña encendida en la cocina. Sin embargo, para Manuel todo había cambiado. Cada jornada en el campo se sentía más pesada, no solo por el calor del sol, sino por la carga en su corazón. El recuerdo de la sonrisa de Valeria antes del accidente lo perseguía como un eco constante. Una tarde, al regresar de trabajar, Manuel encontró a Rosa y a Valeria sentadas en el corredor. La niña tarareaba una canción que había aprendido en la iglesia, acompañando el ritmo con palmadas tímidas. Su voz era frágil, pero había una dulzura en ella que iluminaba el ambiente. «Papá, escucha», dijo Valeria al verlo llegar. «¿A poco no está bonita esta canción?». Manuel se detuvo en seco. Era la primera vez que la veía sonreír con sinceridad desde aquel día. Tragó saliva, tratando de ocultar la emoción. «Sí, hija, está bonita», respondió, aunque su voz sonó más quebrada de lo que hubiera querido. Esa noche, mientras cenaban, Valeria habló con entusiasmo. «Hoy conocí a una niña en la iglesia. También está enferma, pero canta como si nada le doliera. Me dijo que aunque su cuerpo no le responda, su corazón sí puede bailar». Manuel levantó la mirada sorprendido. Había pasado semanas viendo a su hija sumida en tristeza, y ahora hablaba con ilusión. No entendía cómo un simple encuentro podía cambiar tanto. «¿Y tú crees en eso, hija?», preguntó con cautela. «No sé, papá», respondió ella encogiéndose de hombros. «Pero cuando canto, siento que por un ratito sí puedo». Las palabras de Valeria le golpearon más fuerte que cualquier sermón. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, salió al patio y miró el cielo estrellado. Pensó en cómo había cerrado su corazón desde el accidente, en cómo se había refugiado en el trabajo para no enfrentar su dolor. Pero ahí estaba su hija, encontrando motivos para sonreír, mientras él seguía atrapado en la amargura. Al día siguiente, Rosa volvió a insistir. «Manuel, acompáñanos el domingo a la iglesia. No tienes que hablar ni cantar, solo ven y escucha». Él resopló, incómodo. «Ya te dije que no creo en esas cosas». Valeria lo miró con ojos suplicantes. «Aunque no creas, papá, ven por mí, quiero que me veas cantar». Esa petición lo desarmó. No pudo decir que no. El domingo llegó, y Manuel, aunque de mala gana, acompañó a su esposa y su hija. Al entrar, lo recibió un ambiente diferente al que había imaginado. No era un lugar de lamentos, sino de sonrisas y voces que cantaban con energía. Se sintió extraño, como un forastero en tierra ajena. Se sentó en silencio con los brazos cruzados, observando. Entonces vio a Valeria. Sus ojos brillaban mientras cantaba junto a otros niños. Era como si por un momento olvidara la silla, olvidara el dolor. Esa alegría genuina lo conmovió más de lo que quiso aceptar. El pastor habló de esperanza, de cómo incluso en la prueba más dura se podía encontrar propósito. Manuel intentó resistirse, pero cada palabra encontraba eco en su interior. No estaba dispuesto a creer, pero tampoco podía negar que algo en él comenzaba a moverse.
De regreso al rancho, Valeria le preguntó con una sonrisa: «¿Viste, papá? Te dije que me iba a gustar cantar». Manuel la miró en silencio y le acarició la cabeza. No pronunció palabra, pero en su corazón una grieta se abría lentamente. Era el inicio de un cambio que aún no entendía, pero que ya no podía ignorar. El entusiasmo que Valeria mostraba después de cada reunión en la iglesia era un bálsamo inesperado para la familia. Sin embargo, los problemas cotidianos no tardaron en hacerse sentir. Los gastos médicos seguían acumulándose, medicamentos, consultas y terapias de rehabilitación que parecían no dar resultados inmediatos. Manuel hacía cuentas en las noches, con el ceño fruncido y los ojos cansados. «Rosa no alcanza», dijo una vez, golpeando suavemente la mesa con la palma abierta. «Trabajo de sol a sol, y no es suficiente. ¿De dónde vamos a sacar más?» Rosa lo miró con serenidad, aunque también con cansancio. «Dios proveerá, Manuel. No podemos perder la fe». Él bufó, incrédulo. «La fe no paga las cuentas, mujer». La tensión se acumulaba en casa. Manuel, aunque conmovido por los cambios en su hija, seguía luchando contra la realidad que lo golpeaba día tras día. Y como si los problemas económicos no fueran suficientes, empezaron a llegar comentarios del pueblo. Un vecino se acercó una tarde mientras Manuel arreglaba una cerca. «Dicen que andas metido en esas reuniones», comentó con tono burlón. «¿A poco crees que tu hija va a volver a caminar por rezar?» Manuel lo miró con rabia contenida. «No es asunto tuyo», respondió seco, volviendo al trabajo. Pero las palabras quedaron retumbando en su mente. Esa noche en la mesa confesó su inquietud. «La gente se burla, Rosa. Dicen que somos ingenuos, que estamos perdiendo el tiempo». «¿Y desde cuándo te importa lo que digan?», replicó ella con firmeza. «Lo único que importa es lo que vivimos nosotros». Valeria, escuchando en silencio, levantó la voz con timidez. «Papá, a mí no me importa que se rían. Yo me siento feliz cuando canto allá». Esa sinceridad lo desarmó, aunque por dentro seguía la batalla. El dinero se volvió aún más escaso cuando la cosecha de maíz no dio lo esperado. Manuel regresó del campo con el sombrero en la mano, la camisa empapada de sudor y el rostro desencajado. Se perdió casi la mitad. «¿Qué vamos a hacer?». Rosa lo abrazó sin decir palabra. Sabía que su marido estaba al borde de la desesperación. Esa misma semana, Valeria tuvo una recaída, fuertes dolores en la espalda y fiebre repentina. Manuel sintió que todo se derrumbaba de nuevo. Pasó la noche en vela, sentado junto a la cama de su hija con la cabeza entre las manos. «Ya no puedo más», murmuró en voz baja, mientras Rosa lo escuchaba desde la puerta. «Tal vez es inútil seguir creyendo que algo puede cambiar». Rosa se acercó, le tomó la mano y habló con voz firme. «Manuel, si tú te rindes, ¿qué nos queda a Valeria y a mí? ¿Quieres que ella vea a su padre derrotado?». Él levantó la vista con los ojos enrojecidos. «¿Y qué quieres que haga? Estoy cansado de luchar contra lo imposible». «Quiero que sigas de pie», respondió Rosa. «No por mí, sino por tu hija». Las palabras lo atravesaron. No tenía respuesta inmediata, pero entendió que debía resistir, aunque no supiera cómo. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y dudas. Manuel iba al campo cargando el peso de las cuentas, la burla de algunos vecinos y la salud frágil de Valeria. En las noches, la imagen de su hija sonriendo en la iglesia era lo único que lo sostenía. La lucha no era solo contra la pobreza ni contra la enfermedad, sino contra su propia incredulidad. Y aunque cada obstáculo parecía un muro más alto, Manuel empezaba a comprender que quizá la verdadera batalla estaba dentro de su corazón. El frío de aquella noche se coló por cada rendija de la casa. Valeria llevaba horas con fiebre, su piel ardía y su respiración era agitada. Rosa no se apartaba de su lado, colocando paños húmedos sobre su frente, mientras Manuel caminaba de un lado a otro del cuarto con el corazón golpeando contra el pecho. «Esto no es normal, Rosa», dijo con voz tensa. «Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo». «Ya no aguanta otro traslado, Manuel»,
respondió ella con lágrimas en los ojos. Los doctores no harán más que darle lo mismo. Tenemos que esperar que la fiebre baje. Valeria se agitó en la cama, murmurando palabras entrecortadas. Manuel se arrodilló junto a ella, desesperado. «Hija, aquí estoy. No me dejes, por favor». Era la primera vez que se permitía llorar frente a su niña. El hombre fuerte, el campesino incansable, se quebraba como un niño asustado. Rosa lo observaba en silencio. Sabía que ese derrumbe era de algún modo necesario. La madrugada avanzaba lenta. Afuera, el viento hacía crujir las ramas de los árboles, como si acompañara la angustia que llenaba la casa. Manuel salió un momento al patio, incapaz de soportar el encierro. Miró al cielo oscuro, cubierto de nubes que no dejaban ver las estrellas, y por primera vez en años dobló las rodillas en la tierra. «Dios», murmuró con la voz rota, «yo no sé si existes, no sé si me escuchas, pero si estás ahí, haz algo, no por mí, sino por mi hija. No le quites la sonrisa, no la condenes a más dolor, te lo ruego». Las lágrimas cayeron sobre el suelo seco, mezclándose con el polvo. Manuel no recordaba haber orado desde niño, y ahora lo hacía con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Volvió a entrar y encontró a Rosa rezando en silencio, con el rosario entre las manos. La miró y por primera vez no sintió rechazo hacia su fe. Se arrodilló junto a ella, apoyó la frente en el borde de la cama y se unió a su plegaria, aunque apenas podía pronunciar palabras. Valeria abrió los ojos unos instantes y los observó. «Papá, mamá», susurró con voz débil, «no tengan miedo». Manuel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía su hija, en medio del dolor, decirles aquello? Le acarició el cabello y respondió con la voz quebrada. «No, hija, no vamos a tener miedo, estamos contigo». Las horas siguientes fueron una mezcla de silencio, rezos y llanto contenido. La fiebre de Valeria subía y bajaba, como un péndulo que mantenía a todos al borde del abismo. Manuel se negaba a cerrar los ojos, temía que si lo hacía, al despertar ya no vería a su niña. Cuando el amanecer comenzó a asomar, con un tenue resplandor en el horizonte, Valeria parecía un poco más tranquila. Rosa, agotada, apoyó la cabeza sobre la cama y se quedó dormida unos minutos. Manuel, en cambio, permaneció vigilante, con la mano de su hija entre las suyas. En ese silencio del amanecer sintió algo extraño. No un milagro visible, no un cambio repentino, sino una paz que lo envolvía como un susurro. Era como si alguien le dijera que no estaba solo, que aún había un camino por delante. No entendía lo que pasaba, pero supo en lo profundo de su corazón que esa noche oscura no había sido en vano. Algo dentro de él había cambiado para siempre. La mañana siguiente amaneció distinta. Aunque la fiebre de Valeria no había desaparecido por completo, su respiración era más tranquila. Rosa preparó un té de hierbas que la abuela Lupita siempre recomendaba, mientras Manuel permanecía sentado junto a la cama sin apartar la vista de su hija. El ambiente de la casa, a pesar del cansancio acumulado, parecía cargado de una calma extraña. No era silencio de derrota, sino una quietud que invitaba a respirar. Valeria abrió los ojos y, al ver a sus padres, sonrió débilmente. «Papá, mamá, soñé algo bonito». Manuel le acarició el cabello. «Cuéntanos, hija». «Soñé que estaba en un cuarto lleno de luz. No había dolor, no había miedo, y alguien estaba conmigo». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Era Jesús». Rosa se llevó la mano al pecho emocionada. Manuel tragó saliva, incrédulo pero conmovido. «¿Y qué te dijo?», preguntó con voz temblorosa. «Me dijo que no tuviera miedo, que aunque no pudiera correr como antes, él siempre estaría conmigo». Y yo le creí, papá. Sentí paz. Las palabras de Valeria llenaron la habitación como un perfume suave. Manuel, que siempre había desconfiado de todo lo espiritual, sintió que algo en su interior se estremecía. No vio ninguna visión, no escuchó ninguna voz, pero percibió una certeza inexplicable.
Había una presencia que los acompañaba. Rosa lloraba en silencio, agradecida. Se inclinó sobre su hija y la abrazó con ternura. Jesús nunca abandona, hija. Él siempre cumple su palabra. Manuel, con la voz quebrada, murmuró: si eso que soñaste es verdad, entonces no estamos solos. El resto del día transcurrió con un aire diferente. Valeria pidió que le llevaran su cuaderno. Abrió una página en blanco y escribió con mano temblorosa: hoy no tengo miedo. Luego dibujó un sol grande con rayos que se extendían hasta los bordes del papel. Este es mi cuarto de luz, dijo sonriendo. La abuela Lupita, que había llegado a visitarlas, se quedó mirando el dibujo. Ese cuarto de luz no está solo en tus sueños, niña, está aquí, en tu corazón. La fiebre fue cediendo poco a poco, y con cada hora que pasaba, Valeria recuperaba fuerzas. No era una recuperación milagrosa e instantánea, sino un cambio interior que se reflejaba en su rostro. La tristeza que la había acompañado durante semanas parecía desvanecerse. Manuel lo notaba con asombro. Esa noche, al salir al patio, respiró profundamente. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la soledad que lo había perseguido desde el accidente. En su interior había una paz que no podía explicar. Al regresar a la habitación, encontró a Rosa rezando en voz baja y a Valeria dormida, abrazada a su cuaderno. Se acercó y tomó la mano de su esposa. Rosa, creo que nuestra niña tiene razón. Algo pasó aquí. No lo entiendo, pero lo sentí. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Fue Jesús, Manuel. Él entró en nuestra casa, en nuestra vida. Él asintió, todavía incrédulo, pero sin poder negar lo vivido. Se sentó junto a su hija y acarició su frente con ternura. Si Él está con nosotros, quizá aún queda esperanza. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Manuel durmió en paz. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había comprendido que no estaban solos en la oscuridad. Y mientras Valeria respiraba con calma, una nueva etapa se abría para la familia. Una etapa marcada no por el miedo, sino por la certeza de que la luz había entrado en la habitación. Los días posteriores al sueño de Valeria marcaron un cambio silencioso en la familia. No fue un giro repentino ni un milagro inmediato, sino un proceso paciente, como cuando la lluvia va ablandando la tierra seca hasta volverla fértil. Rosa lo notó primero. Su hija ya no despertaba con lágrimas en los ojos, sino con una tímida sonrisa. «Hoy quiero intentarlo, mamá», dijo una mañana. «Quiero mover mis piernas, aunque sea poquito». Rosa sintió un nudo en la garganta. Con delicadeza ayudó a Valeria a colocarse en la cama, mientras ella se concentraba con todas sus fuerzas. Los movimientos eran apenas perceptibles, pero estaban ahí. Una ligera contracción en el muslo, un temblor en el pie. Rosa aplaudió con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, hija. Sí puedes». Manuel, que observaba desde la puerta, se quedó paralizado. No era un gran avance, pero verlo con sus propios ojos le estremeció el corazón. Los médicos en León recibieron la noticia con escepticismo. «Es normal que haya espasmos», explicó el doctor Ramírez, revisando los estudios. «No significa necesariamente que recupere movilidad». «Pero doctor, yo lo vi», insistió Manuel. «Se movió sola». El médico suspiró. «Entiendo la esperanza, pero no se engañen. No hay base científica para esperar recuperación». Manuel salió del consultorio con rabia contenida. Sin embargo, esta vez no se dejó aplastar por la sentencia. Miró a Rosa y murmuró: «No me importa lo que diga. Yo sé lo que vi». La familia comenzó a organizar un horario para los ejercicios. Cada mañana, Rosa y Manuel ayudaban a Valeria a mover sus piernas, a estimular los músculos con masajes y ejercicios sencillos. La abuela Lupita rezaba mientras los observaba, convencida de que cada esfuerzo era también una oración en movimiento. Al principio, los avances eran casi invisibles. Pero poco a poco, Valeria aprendió a mantener más fuerza en sus brazos, a enderezar la espalda y a mover ligeramente los dedos de los pies. Cada logro, por pequeño que fuera,
era celebrado como una victoria inmensa. Una tarde, mientras intentaba levantar la pierna derecha, Valeria gritó emocionada. «¡Mamá, papá, lo hice!». Manuel corrió hacia ella con los ojos húmedos. «Sí, hija, lo hiciste. Estoy orgulloso de ti». Esa noche él salió al patio y miró el cielo estrellado. Ya no le habló a Dios con rabia, sino con gratitud. «Gracias, porque mi niña tiene fuerzas para luchar». El ambiente en la casa se transformó. Aunque el dinero seguía siendo escaso y los problemas no desaparecieron, la esperanza se había vuelto una fuente de energía. Valeria escribía en su cuaderno cada avance, decorando las páginas con dibujos de soles, flores y mariposas. «Hoy moví mi pie izquierdo», anotó un día, acompañando la frase con un dibujo colorido. Rosa, por su parte, encontraba nuevas fuerzas en la comunidad de la iglesia. Mujeres del pueblo se turnaban para visitarlas, llevar comida o simplemente acompañar a Valeria con cuentos y canciones. El rancho, que antes se sentía lleno de silencio y tristeza, volvió a llenarse de voces, risas y oración. Los comentarios negativos de algunos vecinos no desaparecieron, pero ya no dolían tanto. Manuel había aprendido a ignorarlos. Cuando alguien insinuaba que todo era ilusión, él respondía con serenidad. «Ustedes no saben lo que es ver a tu hija sonreír otra vez». La recuperación era lenta, a veces desesperante. Había días en que Valeria se frustraba y lloraba de cansancio. «No puedo más, mamá. Me duele mucho». Rosa la abrazaba con ternura. «Claro que puedes, hija. Mira todo lo que ya lograste. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta». Y aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer, la familia había encontrado algo más valioso que una cura inmediata. La certeza de que no estaban solos y que cada día traía consigo una nueva oportunidad para creer. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, como si el cielo mismo quisiera anunciar algo distinto. Era domingo y la familia se preparaba para ir a la iglesia. Manuel ayudaba a Rosa a acomodar a Valeria en la silla de ruedas, pero notó algo diferente en los ojos de su hija, un brillo decidido, como si guardara un secreto. «Papá, hoy quiero intentar algo», dijo Valeria con voz firme. «¿Qué cosa, hija?», preguntó Manuel sorprendido. Ella respiró hondo. «Hoy quiero intentar ponerme de pie». El silencio fue inmediato. Rosa abrió los ojos con asombro. «Valeria, ¿estás segura? Aún puede ser muy pronto». «Sí, mamá. Siento que debo hacerlo». El camino hasta la iglesia estuvo lleno de expectativa. Rosa rezaba en silencio, pidiendo que Dios le diera fuerzas a su hija. Manuel, aunque nervioso, se aferraba a la fe recién nacida en su corazón. No sabía qué iba a pasar, pero intuía que aquel día quedaría marcado para siempre. Al llegar, la comunidad los recibió con el cariño de siempre. Los niños corrieron a abrazar a Valeria, y el pastor Samuel los saludó con una sonrisa amplia. «Hoy veo algo distinto en tus ojos, pequeña», le dijo. «¿Qué planes traes?». «Hoy voy a intentar pararme», contestó ella con determinación. El pastor asintió sin dudar. «Entonces hoy seremos testigos de tu valentía». Durante el servicio, la atmósfera era especial. Los cantos resonaban con más fuerza, y Manuel sentía que cada palabra le hablaba directamente al corazón. Cuando llegó el momento de la oración, Valeria pidió que todos se reunieran a su alrededor. «Quiero que me ayuden», dijo mirando a sus padres. «No quiero hacerlo sola». Rosa y Manuel se colocaron a cada lado tomándola de los brazos. Valeria apretó con fuerza las manos de ambos, cerró los ojos y respiró profundamente. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos contenían la respiración mientras la niña hacía su esfuerzo. Primero un ligero movimiento en los pies, luego un temblor en las piernas. Manuel sintió que se le partía el alma, pero no soltó a su hija. «Vamos, hija, tú puedes», murmuró con lágrimas en los ojos. Valeria empujó con todas sus fuerzas. Sus piernas, débiles pero vivas, respondieron más de lo que nadie esperaba. Poco a poco, su cuerpo fue erguido hasta quedar de pie, apoyada en los brazos de sus padres. «¡Lo logré!», exclamó, con la voz quebrada pero llena de alegría. La iglesia entera estalló en aplausos y lágrimas.
Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos al cielo. Rosa abrazó a su hija con fuerza, llorando sin contenerse. Sabía que lo ibas a lograr, mi amor. Manuel, con el rostro empapado en lágrimas, levantó la voz por primera vez delante de todos. Hoy no solo se levantó mi hija, hoy también me levanté yo. El pastor Samuel se acercó y conmovido dijo, esto no es solo un milagro en el cuerpo, es un milagro en el corazón. Valeria permaneció de pie unos segundos más, antes de sentarse de nuevo, agotada pero radiante. No caminó todavía, pero ese primer gesto significaba el inicio de algo más grande. De regreso al rancho, el ambiente estaba lleno de júbilo. La abuela Lupita los esperaba en la puerta, y al verlos llegar, Rosa gritó emocionada, «¡Mamá! ¡Valeria se puso de pie!». La anciana lloró de alegría, abrazando a su nieta. «Te dije que la vida no se acaba cuando uno cree, hija. Tú eres prueba de eso». Esa noche, mientras Valeria escribía en su cuaderno, «Hoy me levanté», Manuel se sentó a su lado y le dijo en voz baja, «Eres mi milagro, hija. Nunca lo olvides». Y en el silencio de la habitación, todos supieron que aquel día marcaría el comienzo de una nueva etapa, la de la esperanza hecha realidad. El rancho amaneció distinto después de aquel domingo en que Valeria logró ponerse de pie. El aire parecía más fresco, los pájaros cantaban con un vigor especial y hasta el sol iluminaba la tierra con un brillo renovado. Manuel salió temprano al campo con una energía que no sentía desde hacía meses. Mientras caminaba entre los surcos, pensaba en todo lo que habían vivido, el accidente, la desesperanza, las noches de llanto, y ahora esa pequeña gran victoria que lo había cambiado todo. Cuando regresó, encontró a Valeria sentada en el corredor, escribiendo en su cuaderno. Ella levantó la vista y le mostró lo que había escrito. «Hoy creo que sí podré volver a caminar». Manuel sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a ella y respondió, «Hija, aunque camines despacio, aunque te cueste, lo importante es que nunca dejes de creer en ti». Rosa se unió a ellos, trayendo pan caliente que acababa de sacar del horno de barro. Sonrió con ternura mirando a su familia reunida. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos? No será una vida fácil, pero estamos juntos y eso basta para empezar de nuevo. La comunidad también compartía la alegría. Vecinos que antes habían dudado, ahora llegaban al rancho para felicitar a la familia. Algunos reconocían entre murmullos que quizá habían sido demasiado duros en sus juicios. El pastor Samuel los visitó y al despedirse dijo, «Lo que pasó con Valeria es más que un hecho físico. Es un recordatorio de que la fe y la perseverancia pueden abrir caminos donde antes solo había muros». Valeria, aunque aún dependía de la silla, se movía con mayor seguridad. Sus piernas respondían poco a poco, y cada día se proponía un nuevo reto, mantener el equilibrio más tiempo, mover un pie unos centímetros más lejos, dar un paso con ayuda. Cada pequeño logro era celebrado como un triunfo, no solo por ella, sino por toda la familia. «Papá, ¿me ves?», decía al intentar un nuevo movimiento. «Claro que te veo, hija», respondía Manuel con orgullo. «Y voy a estar aquí cada vez que te levantes». La vida en el rancho recobró su ritmo, pero con un espíritu renovado. Manuel ya no trabajaba con la dureza de antes, sino con gratitud. Rosa mantenía la casa viva con canciones y oraciones, y Valeria llenaba cada rincón con su cuaderno de dibujos, donde ahora abundaban soles, caminos y flores en movimiento. Una tarde, mientras toda la familia cenaba bajo el cielo estrellado, Valeria dijo con voz serena, «¿Saben qué? No importa si algún día corro otra vez o no. Lo importante es que aprendí a no rendirme». Manuel y Rosa se miraron emocionados. Esa niña, que había conocido el dolor tan temprano, ahora enseñaba a todos el valor de la esperanza. Querido oyente, esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre puede surgir una chispa de luz que lo cambia todo. Y si te conmovió lo que acabas de escuchar, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos de lucha, fe y transformación que inspiran el alma.
La vida de Valeria no volvió a ser como antes, pero sí se llenó de un nuevo sentido. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo a partir de lo vivido. Manuel lo comprendió claramente cuando una mañana miró a su hija caminar unos pasos con ayuda y pensó: ella me devolvió más que su sonrisa, me devolvió la fe. Y así, con el corazón lleno de gratitud, la familia siguió adelante, sabiendo que cada día era un regalo y cada paso, por pequeño que fuera, un triunfo. Antes de despedirte, recuerda: haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue acompañándonos en más historias que llenan de esperanza y fortaleza.